Acá estamos desde algunas profes del superior en artes visuales y vamos a dar inicio como a un ciclo de charlas, a este ciclo de charlas en coformación. Y hoy vamos a comenzar con una consigna que nos propusimos, que fue trabajar una entrevista a Bacon, a Francis Bacon, por Marguerite Duras, en el marco de un trabajo o unas preguntas que nos venimos haciendo sobre sobre métodos de trabajo, cómo abordamos o de qué forma empezamos a pensarnos los métodos de trabajo dentro de las aulas como docentes, como artistas, como profes en este superior. Así que estos son disparadores, lo traemos a Bacon porque justamente es súper interesante la entrevista y lo que va contando y que vamos a ir charlando de lo que nos llamó la atención entre las cuatro que somos. Anita me parece que tenía ganas de empezar. Pero en realidad es que a mí lo que me surge ante estas cuestiones de la charla con Bacon son conceptos. Tomé algunos conceptos que me parecieron hiper interesantes. Entonces un poco me hice un machete acá de libro, pensando en él, ¿no? Cuando empieza a charlar sobre la mancha, que él empieza a trabajar de esa manera, y habla del accidente. Este accidente que es como un disparador para él, se empieza a poner como un concepto a ese accidente, él considera que lo transforma en una ilustración, no lo deja hacer, o yo entiendo. Y eso a mí me pareció como un disparador súper interesante para trabajar la entrevista. Y ver de qué manera nosotros pensar en un imprevisto para poder llegar al tema del que él también habla, lo trae, lo retrotrae y lo vuelve a traer cuando habla de Goya. No sé qué piensan ustedes. Sí, tiene como esos puntos interesantes que marca él, que en sí como que hace foco que en realidad no pasa del tema, sino que, porque el tema se puede ir y venir, lo que influye de importante ahí sería ese accidente que ocurre, que para él es eso, desde el accidente se empieza a crear, pero una vez que se le empieza a buscar como la representación como que se le quiere buscar mucho sentido, deja de tener sentido en sí. Eso es lo que interpreté yo del artista, ¿no? Tal cual. Que es donde aparece el otro, bueno, también marqué lo que habla del accidente, la cuestión del tema, y también habla de la imaginación técnica. Me parece muy interesante el tema de la imaginación técnica es como el nombre que le pone a él, a ese método que él construyó, y que él pudo, sí. Lo interesante de la nota es cómo va dejando, o trasluce, cómo hace ese proceso de construcción, ¿no? Entonces, interesante cuando dice la imaginación técnica, o sea, ya le llama de una forma, como a mí acá de la imaginación técnica es como que se representa con eso en esa construcción. Dice que es un instinto que trabaja fuera de las leyes, para volver al tema sobre el sistema nervioso con la fuerza de la naturaleza. Es decir, como que el tema subyace, el tema de producción va a estar ahí. Lo que a él le interesa es ese hacer, entonces se va a lo físico, al trabajo físico, ¿no? Al cómo inicia. Y eso es lo interesante por ahí, de cómo, por ahí con Celeste lo que vamos trabajando son como en estas consignas de trabajo que uno se va generando para ir buscando esos métodos para llegar a, no sé si al llamarle la imagen personal como le solemos decir, pero sí a una producción que sea rica, ¿no? Eso es por ahí lo que, cómo se genera esa consigna para poder trabajar. Claro, lo que charlábamos por ahí el otro día es como, parecería que podemos empezar a pensar en distintos métodos de la enseñanza artística en relación al momento del proceso de producción. Entonces, acá vemos 2 profes de taller y 2 profes de proyectual, entonces decimos, bueno, ¿cómo aportar metodológicamente a la construcción de una obra, de un estudiante, de una propuesta artística,
cuando recién está pensando la idea, y como cuando ya está hecha, que es otra cosa que uno puede aportar ya sí análisis semánticos o vinculaciones con otras obras, con su propio cuerpo de obra. Y entonces en esa primera etapa, o en ese primer método de la producción, es que nos venía justo para pensar el texto este de Bacon. Porque lo de la mancha, no es que descarte, yo no entiendo que él descarte el tema, ¿no? Como siempre habrá un tema. Pero me parece que un poco es, si uno pone el tema delante, es como poner la manzana y no ver o el árbol, se dice, ¿no? Y no ves el bosque. Sí. Te condicionás, pues yo quiero ir a un determinado lugar. Entonces, en esa primera etapa, que es de experimentación, de sacar y poner cosas, de dejar fluir la imaginación, te condicionás y tenés un tema a descartar cuestiones técnicas, formales que aparecen, que por ahí te llevarían hacia otros lugares o a otras búsquedas. Entonces, esto es lo que por ahí nos gustó a las 4 de Bacon, decir, bueno, cómo él plantea esa mancha como la acción incontrolable, como eso que aparece medio azaroso, Sí, que de y hecho esto de la es lo imaginación. mismo. Azar, suerte, mancha, accidente, los toma como Claro. lo mismo. Lo que no controlo sería, ¿no? Y que en estos tiempos de pandemia nos tenemos que acostumbrar tanto a convivir con el no control de la situación, porque nos supera. En Y una eso parte sería, perdón, en ¿cómo? una parte habla del concreto y de la cuestión. Entonces yo digo, qué bueno, ¿no? Poder llegar a ese concreto y después buscar el tema. Está, como él dice, yo siempre quisiera hacer retratos que cuando los otros lo miraran se encontraran con la fuerza de la naturaleza. Claro, la fuerza de la naturaleza, un poco capaz de interpreto como esto que nos excede, ¿no? Lo que no podemos tener un dominio absoluto. Y claro, y todo lo que aparece cuando uno se deja llevar un rato. Total, después la producción es de una y puede volverla a formatear, a controlarla, a marcarla. Sí, ahí es cuando nos encontramos, pienso, cuando nos encontramos con artistas que durante toda su trayectoria siguen abordando el mismo tema en realidad. Nada más que ahí es donde dicen Bacon que la variante está en la imaginación técnica, que es como esa forma imprevisible. Entonces desde ese lugar es donde él establece eso, ¿no? Como que no hace el foco en el tema, sino en la imaginación técnica, que dice que puede ir y venir o tener momentos que nos pasa a todos, ¿no? De momentos de que no producimos, que estamos como en un vacío total, y de repente producís, no sé, a una semana sin parar, todo el día pintando, me ha pasado. Viendo las pinturas pensaba, ¿no? Ahí compartimos una pintura de Bacon. Viendo el resultado final de sus pinturas, es difícil pensar que lo que dice, ¿no? Que parte de la mancha y que no tiene tema. Con lo cual a mí me genera algunas hipótesis. En principio le creo en la entrevista, le creo que es su método. Y también o reafirmar alguna hipótesis, que es que cuando hay un tema que es potente, en el sentido que está internamente en uno, va a salir de todas maneras, ¿no? Sí, él habla de el instinto como un elemento potente en su creación. Ese instinto que lleva a verlo como la naturaleza. Entonces yo creo que el tema existe, digamos, cuando encuentra el camino que él considera que ese accidente provocó. Sí. Y es poderosa la imagen, es muy poderosa. Y cuando él habla de lo que está pintado con aire, que hay pinturas de Goya que parecen pintadas con aire, las de él también parecen pintadas con aire. Me lleva a pensar eso y a reflexionar de sus propias palabras lo que él dice.
de otros. Claro, porque en la entrevista a él le preguntan entonces si se trata de trabajar por trabajar, y él dice que no, que es necesario un punto de partida. Entonces creo que eso responde un poco a lo que a vos te genera contradicción, Cele, porque en realidad no es que no hay tema o no pasa por eso, pero no quiere decir que uno empiece a trabajar desde la nada misma o de pintar por pintar, sino que es necesario un punto de partido, pero como empezar dándole protagonismo a la mancha, por ejemplo. No pensar en el dibujo, por ejemplo. Como por eso tenemos acá esta representación del Papa tan particular, donde, Inocencio Décimo es. Claro, que donde tenemos pues cuestiones, obviamente, que se separan totalmente, obviamente, de lo académico, ¿no? Entonces, desde ese lugar creo que ocurre ello de que plantea él, como tener un punto de partida, pero sin hacer el foco totalmente, bueno, en el tema que estoy trabajando. Yo creo que a mí también, cuando veo esta pintura y el resto de pinturas que tiene, o sea, tiene una producción amplísima, cuando habla también de que él no cree en la sistematización o como que eso es la muerte, a nivel visual uno siempre ve como los rasgos o los rastros esos que va dejando el artista que, bueno, uno los va a reconocer y los va a entender como cierta sistematización. Por ahí lo que va, o lo que entiendo de lo que va en la entrevista, es que no es esa la búsqueda, ¿no? Es decir, ay, quiero armarme el sistema para producir, vender, es como, va como... No, es que además, si bien esta pintura la parte de un estudio de Velázquez, y sabemos que el Papa Inocencio, y le pone nombre y apellido, y qué sé yo, si uno analiza el cuerpo de obra, el tema no es el Papa, ¿no? El tema podría ser la animalidad humana, Claro. o el monstruo que todos tenemos adentro. O bueno, o tantas cosas que pueden salir, y que eso es lo que le da como un hilo conductor a todo el cuerpo de obra también, o una definición poética incluso. Aparte, creo que no hay que confundir sistematización con impronta personal. Creo que ahí también a veces uno puede sentir que se sistematiza y en realidad es que uno tiene una marca o una impronta tan intensa que no puede dejar de plasmarla. Creo que por ahí también puede estar la historia. Aparte es un grosso, me encanta. Me encanta su obra, es muy potente. ¿Podríamos decir algo de la materialidad? ¿Les parece? Diga. Acá la profesora, la especialista en pintura, Romina. Con respecto a la materialidad, Sí, ¿qué te parece? A cualquiera, a la que quiera. y él lo que él hace esa relación con el expresionismo abstracto, habla de Pollock, estableciendo que él como que tiene la intención, ese tipo de artista como que tiene la intención, cuando en la acción está la fuerza de la materia, pero después se pierde, se vuelve decorativo, habla él. Creo que de ese sentido como que refiere que ahí la materialidad solamente se da en la expresión de la acción y queda ahí, y lo que él tiene que, más allá de trabajar figuración, porque seguimos viendo una obra que sigue yendo hacia la figuración, le da protagonismo a la materia, le da nombre, trabaja una textura sin la necesidad de caer en una abstracción tampoco, sino que haciendo esa ambigüedad de
de límites, también que establece donde en algunas obras le va a dar mayor jerarquía a la mancha, aunque él diga que todo sale de la mancha, y en otras sí va a haber un poco de lugar a la representación, va a terminar yendo por ese lado también la obra. Entonces, en algunas va a haber mayor materialidad, y en otra va a ser como más sutil el trabajo. Uh-huh. Qué lindo esto que decís, Romy, porque, claro, si bien toma como una actitud muy, muy moderna, vanguardista él, de cuestionar al movimiento y intentar como superarlo, de alguna manera parecería que sí lo supera, ¿no? Porque es como que materia y contenido de su pintura logra como fusionarlas para hacerlas expresivas. Sí. No generando una narrativa propia de la materia, como por ahí el expresionismo abstracto, ¿no? Como, claro. Por eso es como que, sí, claro, por eso es como que la obra de él, me parece interesante desde ese lugar, es como pensar la materialidad, las herramientas, no desde el lugar no desde el lugar de lo técnico, pero tampoco desde el lugar de total automatismo, sino desde una intencionalidad. Por eso él dice imaginación técnica, porque creo que pasa por ese lado, a partir de la técnica, ¿no? De lo que se empieza a apropiar el artista sistemáticamente, ir más allá, ¿no? Explayarlo desde ese lugar, darle lugar a la expresividad que te da pintar con el pincel, hacer ese gesto de pincelada, le da una connotación y sentido. Es que en relación a esto que decía Ani de la sistematización, parecería que su método que propone de la imaginación técnica tiene que ver con eso, con sistematizar un trabajo y sobre el hacer ir definiendo. Y no per se, o sea, estar como atento, tengo una intencionalidad, pero estoy muy atento a lo que va sucediendo, sí. Y en el trabajo cotidiano, ahí sí requiere, ¿no? Como, y Sí. obviamente toda su obra es una obra que se lee esa sistematización, como decía Romy hace un rato, evidentemente horas de pintura mucho tiempo. Sí, ahí en lo que es el término imaginación técnica me parece súper acertado desde ese lugar. O sea, no se lo puede definir de otra manera. Ahí no lo puedes acusar de ninguna otra cosa porque él mismo te lo está diciendo. Él apoya en la técnica, pero para hacer lo que supuestamente acusa a los otros artistas de que no terminan de tener coherencia. También por ahí saber un poco, Bacon lo llaman autodidacta, se formó de grande, que esos son como datos que a mí, cuando empezás a indagar está bueno, y que se proponía no trabajar con pinceles en las, o sea, creo que hay muestran el taller, que parece un basural, pero en ese, digamos, en ese ambiente, y con qué produce, es decir, cómo se genera él su caja de herramientas para empezar a trabajar. Creo que eso también habla un poco de cómo encara la producción, ¿no? De esta imaginación técnica. Sí. ¿Con qué lo voy a hacer? También es decir, no lo explica directamente en la entrevista, pero es algo que lo tiene en la producción. Y cómo se ha formado con otros artistas y demás. Yo me hago como una pregunta, sí. Sí, eso te iba a decir de los otros artistas, que es algo que en el concepto de imaginación técnica no desarrolla, pero que en la entrevista se va dejando ver, que es el dejarse permear o la porosidad hacia otras producciones y otros modos de producción, ¿no? Esto cuando menciona a los expresionistas, menciona a Velázquez, y va como recepcionando, trabajando, experimentando cosas que descubren ellos, y las va incorporando, obviamente. Son los diálogos que hablábamos, qué diálogos establece con esos artistas. Sí. Sí. Y aparte como... Técnicos incluso, ¿no? Sí. Como venera a Duchamp, por ejemplo. Dice, la pintura de Duchamp es una pintura que va a durar 100 años, por más que era bastante clásica o con un método clásico. Eso también me llama la atención. Y por otro lado, saben que yo me quedé pensando
que también era un solitario, Bacon, en esto que decía Yelén, cómo era su taller, entonces él necesitaba como encontrarse a sí mismo para pintar, no con otros, como otros artistas. O sea que su método reflexivo ante la pintura también tiene que ver con esto de, bueno, lo hago solo, necesito una concentración, y el resto del día que no pinto, porque pintaba, por lo visto, por lo que cuenta en la entrevista, pintaba solamente a la mañana, y sin personas, sin gente, nadie que le interfiriera. Y una cosa que me llama la atención es que menos seres amados, porque esos lo perjudicaban más todavía. Eso me llamó mucho la atención, como interesante. A veces hay artistas que tienen que trabajar en grupo, hacer un montón, hacer un análisis, esto es muy personal. Interpela ahí la idea de laburo en taller que tenemos desde la escuela, ¿no? Como el método que nos trae. Sí, pero que igual es de una producción individual en la mayoría de los casos. Claro, sí. El tema, claro, esa es el gran interrogante, ¿cómo nos interpelan estos casos que estamos decidiendo empezar a rastrear para pensar los métodos de enseñanza en nuestros talleres, después en nuestras aulas? Pero fíjense que yo pienso que él trabaja solo desde lo físico, porque usted estaba nombrando recién los artistas que él hablaba y había estudiado más allá de ser autodidacta, que a la vez hace que su pintura, es lo que hace que su pintura sea súper contemporánea. ¿Por qué? Porque él se basa en todos esos cambios, esas rupturas en el arte, todas las vanguardias que comenzaron a suceder, las toma enseguida para apropiarse de todo ello y hacer su propia búsqueda. Entonces, su pintura es súper contemporánea desde ese lugar. Nosotros vamos a ver materialidad, pero no vamos a ver expresionismo abstracto en la obra de... No vamos a identificar ninguna vanguardia en sí o un movimiento, porque lo que estamos viendo es totalmente pintura contemporánea, así es como se aborda la pintura hoy, digamos. Acuerdo totalmente, Romy, sí. Eso es pintar, lo que te hace contemporáneo es pintar en este caso, pero podría ser cualquier cosa, mirando todo el tiempo el contexto, ¿no? Mirando los pares, mirando el desarrollo de la disciplina en esa contemporaneidad, qué sé yo, en los 20, 30, 50 años. Sí. Eso es re genial para pensar, que uno no produce sola, aún estando sola en el taller, ¿no? Produce en diálogo con lo que consume, con lo que ve, con lo que le rodea. Sí, creo que eso está bueno pensarlo, ¿no? Porque como para transmitirles a los que están haciendo sus primeras búsquedas en la pintura, es como que a veces piensan, bueno, tengo que encontrar mi propia imagen y se encierran en sí mismos, y no, siempre está bueno ver referentes de antes, después, de lo que pueda tomar, y eso fue lo que hizo él en todo momento. Por eso la vida del taller, por eso esa dualidad, es decir, ¿qué pasa en el taller que es compartir? Yo, digamos, por ahí hay gente que no resuelve en una clase en particular, y ahí está bueno cómo intermediamos los docentes, ¿no? O sea, qué propuestas llevamos, qué discusiones podemos poner en la mesa, en la tabla, como decir, bueno, a quiénes vemos, a quiénes miramos, a quiénes analizamos, a quiénes leemos, y cómo lo debatimos, ¿no? Eso por ahí está interesante, me ocurre. Porque por ahí el trabajo físico sí, hay quienes no pueden resolverlo con otros, pero sí en ese resolver, más en eso de buscar, ay, a ver, se me escapó. No, que uno no aprende solo, no produce solo. Somos parte de un contexto, ¿no? Epocal, social. Y aparte me parece que es muy importante el estímulo del otro. Por ejemplo, cuando estás trabado, cualquiera de nosotros nos pasa. Por ahí uno está en una búsqueda y en ese momento, o sea, la imaginación no viene, digamos, que él también habla mucho de la imaginación. No es que no viene, como que uno la tiene como suspendida, como está en un stand-by. Y por ahí el hecho de ver, yo coincido con lo que dicen ustedes. El estímulo visual
el estímulo permanente con otros artistas, otros, para mí es fundamental. Tú sabes que a veces tienen unas ideas geniales, pero no les cae la ficha. Y una imagen de otro es un disparador inmenso. Miren todo lo que nosotros podemos decir de una pintura de Bacon, si nos ponemos a pensar. Entonces, eso me parece que es fundamental. Sobre todo en una disciplina como la nuestra, que llegan muy preocupados por la técnica. En el tema de pintura, por ahí, se sueltan un poco más, pero cuando he notado en el superior que cuando van a dibujo y van a grabado, es como que la técnica los sujeta de alguna manera. Pero esa no es una deformación que traen los estudiantes, sino que les sabemos imprimir. Obvio. Porque es lo que hemos hablado otras veces, ¿no? Como por ahí muchas veces el eje no es la construcción de sentido que puede generar la imagen, sino priorizar el conocimiento técnico disciplinar. Entonces Claro. ahí es donde se da como una coalición Sí. entre, bueno, y tengo esto, y tengo que hacer silo, o tengo un cacho de arcilla, o una motosierra y un tronco, ¿cómo no voy a hacer una escultura tallada? Sí. Y tal vez la búsqueda no pasa por ahí. No, vos sabés que yo creo que es un gran debate interno que tienen los estudiantes, porque cuarto y quinto, donde se supone que hay que romper como mucho antes con ese pensamiento. Sí enseñarle la técnica porque por ahí la van a necesitar. Podés tener una obra súper contemporánea con una silografía, pero el tema es poderles hacer entender esta cuestión. Ahí es donde radica para mí el método, y es lo difícil de ver cuál es la mejor forma de llevarlos por ese camino, ¿no? De repente me vi grande, me sacaste esa Bacon. Bueno, y para mí en los años que tengo en el superior, que ayer estaba haciendo la evaluación, es mucho pensar todo el tiempo en esto. Ahí está el rollo del asunto de que la producción que ellos tengan a final de año no solamente los satisfaga, que no sea un simple ejercicio, sino que les quede una manera de construir después para ellos también como artistas, no solamente como docentes. Y también poder transmitirlo después a los que van a ser sus estudiantes. Difícil, pero no es imposible. Algunos lo logran. Bueno, paciencia, estamos sembrando, decía Boyce. Otro que debemos traer en algún momento. Vamos a buscar mujeres para la próxima. Ay, poderoso. ¿Les parece que vayamos despidiéndonos del videíto acá? Sí. Y seguimos nosotras en privado. Muchísimas gracias por acompañarnos y ya vamos a ver con qué seguimos. Sí, con mujeres. Vamos a elegir alguna mujer.